Bienvenidos, este mes tendremos estrenos muy esperados por todos. Les traigo 10 dramas que estarán estrenándose próximamente y otros recién estrenaditos en Corea. Iniciamos con el drama My Perfect Stranger, también conocida como Run Into You y Meet You by Chance. Clasificada dentro de los géneros de ciencia ficción y melodrama, contará con 16 capítulos, distribuidos por KBS2. Coincidencia o destino, este drama nos cuenta la historia de un hombre y una mujer que no coinciden en el presente, pero que son atrapados en el tiempo entre los años 2021 y 1987. Jung Hae-hoon, amable periodista, es presentador de noticias los fines de semana. Baek Jung-jung, estresada editora que soñaba con convertirse en escritora, pero para mantenerse, actualmente trabaja en una editorial. Un día, por azares del destino, Jung Hae-hoon y Baek Jung-jung viajan en el tiempo al año 1987 y mientras descubren cómo volver, Jung Hae-hoon intenta descubrir pistas sobre un crimen y Baek Jung-jung intentará intervenir en la unión de sus padres. Al final logran descubrir más de lo que esperaban y quizás puedan corregir decisiones equivocadas. Ahora pasamos a Diario de viaje de Park Ha-kyung. Este drama ambientado en los años 90 cuenta con 8 capítulos y será estrenado el 24 de mayo. Tendremos a una de mis artistas favoritas, Lee Na-jung, personificando a Park Ha-kyung, quien es una profesora de secundaria que enseña literatura coreana. Decide hacer excursiones cada sábado a lugares distintos, tratando de ir probando comidas diferentes, propias del lugar e ir conociendo a la gente con el fin de escapar de la rutina. Ahora nos movemos más hacia la acción y ciencia ficción, con la serie de 6 capítulos Black Knight, conocida también como The Courier Knight, actualmente de estreno en Netflix. Nos relata la futurista pero macabra historia ambientada en el año 2071, donde las personas no pueden vivir sin oxígeno por la severa contaminación del aire, tan grave que solo ha logrado sobrevivir un mínimo de la población mundial, un 1%. El personaje central es el legendario mensajero Knight 58. Es un repartidor. Estos protegen las entregas de los ladrones ya que la gente depende de ellos. Aunque de día es un repartidor, de noche se convierte en una especie de justiciero, ya que posee habilidades de combate extraordinarias. Knight 58 y un refugiado, Sa-wol, juntos se enfrentarán al grupo Jung-young que domina el nuevo orden mundial en Corea. Este drama está basado en un webcómic que fue publicado del año 2016 al 2019. The Secret Romantic Guest House, también conocida como Flower Scholar Passionate. Esta serie de la SBS está clasificada como un drama de romance y misterio histórico, adaptado de la novela Flower Scholar Love Story, original de Kim Jung-hwa. La historia nos cuenta cómo una joven, Jeon Dang-woo, pasa de una vida como noble, bastante despreocupada, a ser el soporte de su familia. Al morir su padre, la familia se vio obligada a enfrentar dificultades para mantenerse, y ella debe trabajar atendiendo una posada y hacer recados con tal de alimentar a su familia. Pero no todo era oscuridad. Tenía la esperanza de no perder el palacio de verano que tanto quería y había heredado de su padre, pero estaba por perderla. Los huéspedes de esta posada eran académicos que se preparaban para pasar el examen para ser oficiales de alto rango. Un día a Jeon Dang-woo se le ofrece la oportunidad de borrar la deuda de la posada si es capaz de encontrar a Lee Seol, el hijo mayor del depuesto príncipe heredero, perdido ya hace 13 años. Y es aquí cuando comienza la aventura, con Kang Sang, Kim Si-yeol y Jung Ju-ha, todos huéspedes eruditos de la posada, pero cada uno con un misterio. Al ir resolviendo las pistas una a una, se enfrentará a la difícil decisión si perder lo que tanto le ha costado o poner en peligro la vida de su familia.
Kinderland, este es un drama clasificado como rom-com, distribuido por JTBC, estrenándose el 17 de junio. Hasta ahora se han confirmado 17 capítulos. El drama gira en torno a un salón de negocios VIP, propiedad de The Kim Group. Abarca hoteles, distribuidoras y una aerolínea. Gu-won es un hijo de la familia Chevol, dueña de este grupo. Está en el medio de una situación tensa debido a una herencia, pero no pierde su encanto y brillante gracia. Solo hay un detalle: pierde el tacto en cuanto el tema es cita. Él queda impresionado frente a la sincera y alegre Jeon Sa-ran, quien entra a trabajar en el hotel donde pasó algunos de sus momentos más felices de su infancia. Pero ahora debe madurar, ya que su vida ha cambiado y debe enfrentarse a todas las dificultades que se avecinan, siendo ambos de dos estratos sociales distintos, y para mantener su apreciado trabajo deberá tolerar más de lo que esperaba. Useless Lies, también conocida en español como Mentiras Inútiles. Este drama se clasifica como una serie de comedia romántica con algo de misterio y fantasía. Contará con 12 capítulos y se espera su estreno en el mes de julio. La trama de esta historia se centra en Mok Sol-hee, una mujer que tiene la peculiar capacidad de saber quién miente, y Kim Do-ha, un famoso compositor y productor de Corea. Es un hombre que se resiste a mentir. Es conocido por su nickname K y su información personal se mantiene desconocida al público. Mok Sol-hee siente que esta habilidad que tiene como detector de mentiras ambulante es una maldición, ya que le cuesta confiar en la gente y se convierte en una caza mentirosos. Su mundo cambia de rumbo cuando se involucra con Kim Do-ha, quien se muda al lado de ella y es marcado como principal sospechoso de un crimen. Él insiste en su inocencia, pero nadie le cree, hasta que conoce a Mok Sol-hee y juntos luchan por la verdad. Te veré en mi vida 19, serie basada en un webcomic. Te deseo lo mejor en esta vida, de Lee Hye. Clasificada como una comedia romántica de fantasía, será distribuido por TVN y se espera su estreno en junio. Esta historia de reencarnación se centra en Bang Hee-yeon. Tiene todo menos una vida ordinaria. Desde los 8 años comienza a recordar una a una todas sus vidas pasadas. Esto ocurre apenas cumple los 8 años, hasta los 12 años, cuando termina de recordarla todas. Esto la tortura vida tras vida, hasta que en su vida 18 conoce a Moon Seo-ha. Ambos sienten gran cariño, pero ella muere. En ese entonces vivía la vida como Jun Woo-woon. Debido a esto, él pierde las ganas de tener alguna relación con cualquiera y apegarse demasiado, ya que la vida le ha quitado siempre a quienes él más ha querido. Y ella no puede evitar sentir lo que siente, y después de tanta espera, al fin lo ha encontrado. Pero el ciclo nunca ha parado. Ahora le toca el turno a la comedia romántica Oh Jun-sim. Será transmitido por ENA y Jin TV. Contará con 10 capítulos y se estrenará el 15 de mayo. Es una adaptación libre de un cómic. La trama nos relata la historia de Oh Jun-sim, una mujer de 30 años, aún soltera, que trabaja como PD de un programa de variedades durante 8 años. El cierre de todos sus programas por la baja audiencia la lleva a una última oportunidad. Antes trató sin éxito de hacer reír a su audiencia. Ahora la oportunidad será con un programa de entretenimiento amoroso. En este programa el invitado principal es un famoso fundador de una nueva empresa, Mark Wang. Oh Jun-sim se sorprende al reconocer a Wang King-tae, ya que cuando tenía unos dulces 14 años, Wang King-tae no se reprimía en confesarle sus sentimientos hacia ella, pero ella no sentía lo mismo. Su comunicación cesó porque él se mudó a Estados Unidos con sus padres. Ahora les presento el drama tan esperado en Netflix, Peach and Rich. También con su silencio como único testigo del crimen de una alumna. Ella, aunque con remordimiento, accede al trato. Lucha contra el dominio de Baek Mina, la más poderosa de la escuela, principal sospechosa del crimen y reina de Diamond Six,
Esta última intentará imponerse a Hai-In a toda costa para coaccionar al... Y finalmente llegamos a nuestro último drama, el cual fue estrenado el 12 de mayo. El cuento de las 9 colas, 1938. Es la secuela del drama del 2020, El cuento de las 9 colas. Para mí, uno de los mejores dramas sobre zorros de 9 colas. Si no lo han visto, se los recomiendo, no se arrepentirán de verlo. En este drama, Lee Jeong se traslada al año 1938, donde se reencuentra con Ryu Hong-woo, quien fuera un espíritu guardián de la montaña en el oeste, ahora dueña de un fino restaurante en la capital de Gyeongseong, quien alberga sentimientos por él, pero no había posibilidades de un futuro en una relación en ese entonces. También está presente su hermano menor Lee Rang, pero quien le pondría las cosas más difíciles sería otro antiguo espíritu guardián y ex amigo Seung Mo Jung, mientras encuentra la manera de volver a su presente.